y tenemos como título de este tema, que es la segunda parte y última, fueron solamente 2 conferencias, la iglesia en los últimos tiempos. En el servicio anterior cubrimos bastante acerca de este tema, informándole a la gente, en primer lugar, ¿qué es la iglesia? Voy a hacer un resumen muy rápido. La iglesia no es el edificio. Nunca digamos vamos a la iglesia porque estamos en el edificio. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Así que la iglesia somos las personas. En segundo lugar, la palabra iglesia viene del griego ekklesia, que significa los que fueron llamados fuera. ¿Quién es la iglesia verdadera? Un grupo de seres humanos que recibimos un llamado del cielo. Así como en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar, y no le dijo Dios a dónde lo iba a llevar, es el llamado a nosotros. De repente algún día en alguna conferencia oíste la voz del Espíritu Santo que te está llamando para que regreses a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, a anunciarles la muerte y resurrección del Hijo de Dios y lo que se encuentra al creer el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ese es el significado etimológicamente de lo que es la iglesia. Y vimos también que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia era un misterio, como lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y en Colosenses capítulo 1. El misterio que ahora Dios a los apóstoles les da revelarlo al mundo. ¿Por qué no existía la iglesia en el Antiguo Testamento si no era una forma de campamentos que tenían avanzando hacia la Tierra Santa? Porque era un símbolo en el Antiguo Testamento que así como millones de personas salieron de Egipto, que es una representación del mundo, y atravesaron un desierto para tener un destino final que es la tierra de Canaán, la iglesia es un cuerpo, un grupo de personas que estamos atravesando un desierto. El mundo a nuestro alrededor es un desierto, no tiene nada espiritualmente que proveernos. No nos puede dar paz, no nos puede dar seguridad, no nos puede dar alegría, no nos puede dar esperanza, estamos llenos de frustraciones, de tristezas, otros de envidias, otros de ambiciones, porque es el mundo en que vivimos ocupado por Satanás. Así que la iglesia somos un grupo de personas que vamos atravesando un desierto. Y en este desierto, así como en el Antiguo Testamento, Dios les proveyó agua, comida, sus zapatos nunca se echaron a perder, nunca les faltó nada, para demostrarles que Él es el proveedor. Así Dios quiere tratar con tu vida y con todos nosotros. Mientras atravesamos este desierto y te mantengas confiando en Él, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Porque lo único que le interesa a Dios de tu vida es que le busques y le pongas en número 1 con todo tu corazón. Porque todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primeramente, número 1, a Dios en tu vida. En la palabra, ven en las mañanas a tener comunión con Dios en la palabra. Antes de acostarte, dar buen ejemplo a tu hijo, enseñar la palabra de Dios, ganar las almas en el lugar o en el campamento donde tú tengas como trabajo, y no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que lo abandonamos y lo dejamos. Y después nos lamentamos. Y casi siempre los que abandonan a Dios comienzan a echarle la culpa a Dios de la situación en la que se encuentran. Cuando Él no es el culpable, Él en una cruz dio su vida por ti. Y te ama y te seguirá amando eternamente. Pero no nos perdamos las bendiciones que tenemos en esta vida mientras vivimos en obediencia. Muy bien. Veamos a continuación ahora, ya vimos entonces la definición etimológica de la palabra iglesia. El origen de la iglesia nació en Pentecostés, 50 días después que Cristo resucita, vino el Espíritu Santo sobre un grupo de personas
Hechos capítulo 2, y fueron bautizados con el Espíritu Santo para formar la iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y así como en un cuerpo la oreja no le dice a la nariz: oye, tú no oyes como yo, pues le va a contestar a la nariz: no seas tonta, tú tampoco hueles como yo. O sea, es absurdo estarnos comparando unos con otros. Somos un cuerpo todos: presbiterianos, bautistas, pentecostales, nazarenos, Vía Nueva para el Mundo, carismáticos. Aunque haya diferentes doctrinas no esenciales para la salvación, debemos amarnos y soportarnos unos a otros. Porque tú puedes tener toda la teología del mundo y 5 doctorados y creerte papucho de papuchos, y si no tienes amor, no eres nada. 1 Corintios capítulo 13. Aunque yo hablara lenguas, y aunque subiera todo el conocimiento y fuera profeta y tuviera los misterios conocidos de Dios, y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como una trompeta que no da ningún sonido. Porque Dios busca en nosotros más que nada el amor para servir a los demás. Y si tú ahorita no estás sirviendo a alguien o a algo en tu oficina, el que barre tu oficina, dile: ahora préstame la barra, la escoba, yo voy a barrer. Oiga, pero usted es el jefe. ¿Sabes una cosa? Tú no eres, yo no soy más grande que tú. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios no ve el color de nuestra piel ni la posición económica que tenemos. Por eso dice Santiago en el capítulo 2 de su carta: si entra a la iglesia alguien con anillos de oro y con traje Gabbana Gucci, como se llame, y lo sientas hasta adelante, y a los pobres les dices con guaraches: ustedes allá se sientan, ¿no estamos haciendo acepción de personas? Y al hacer esto, no podemos llamarnos hijos e hijas de Dios. Esto es lo que básicamente es el cristianismo. Abran sus Biblias en 1 Corintios 12 y pasemos ahora, en tercer lugar, a analizar las funciones de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. La iglesia de Corinto ha sido la iglesia más carnal, la más carnal de todas las iglesias de Éfeso, de Tesalónica, de Colosenses, etcétera, etcétera, de Filipos. Y la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil porque se encontraba casi en la punta de Grecia y era un puerto. Era el principal puerto de prostitución y de decadencia moral, casi en Europa y en el Asia Menor, porque llegaba hasta Turquía la degeneración que había en Corinto. Las mujeres en Corinto se rapaban, traían el pelo así, pero completamente, porque así eran identificadas por la sociedad como prostitutas. Y cuando comenzaron a convertirse, esto es simplemente un breve análisis de lo que era Corinto para que entiendan, cuando comenzaron a convertirse las prostitutas, en Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo les dice que se dejen crecer el pelo, como un símbolo que ahora ya están bajo la autoridad o de un esposo o de Dios, y que ya dejaron la vida fácil. Y le dice, ¿verdad? Y si no tienen el pelo largo, pónganse un velo. Y de ahí viene la costumbre en las iglesias católicas, en algunas iglesias apostólicas, que las mujeres usen velo al entrar a un servicio. Pero esto era un aspecto nada más cultural, que no se puede aplicar ya al mundo moderno, porque ya tenemos la Biblia completa y ya entendemos en Efesios la mujer se somete al marido, el marido ame a su esposa, etcétera, etcétera. Y ahora esto es solamente un símbolo para que podamos nosotros saber que si lo convertimos al mundo moderno, una mujer cristiana casada debe vestirse con modestia y de acuerdo a la moral. Una mujer casada nunca tendrá el escote hasta por acá, ni andará en minifalda, porque ya está casada. Y al vestirse de esa forma está mandando un mensaje: yo estoy fuera del mercado, ya no estoy disponible. Pero cuando una mujer se viste de una forma atractiva, atrayendo miradas de los hombres, está diciendo: ¿qué cosa? Estoy disponible. Entonces estos principios morales son importantísimos para que ustedes también, mujeres
cristianas sepan cómo andar y cómo le agrada a Dios que ustedes se vistan. Ahora las muchachas jóvenes también, aunque no estén casadas, ¿verdad? Si tú andas con el spot acá, tú eres jovencita y me estás escuchando, vas a traer detrás de ti a 50 abejorros, zumbando, buscando, ¿sabes una cosa? No a tu vida ni a tu moral, van a andar buscando tu cuerpo nada más. Porque de acuerdo a cómo se viste una mujer, atrae las miradas de los hombres. En 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo les explica que las mujeres se vistan de acuerdo a la moral. ¿Para qué? Para que no atraigan las miradas sobre su cuerpo. Si encuentras un muchacho que Dios lo tiene para tu vida y Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre, no necesitas atraerlos con tu cuerpo. Porque el que es para ti y nadie te lo va a quitar. Así que no necesitas andar, como decimos, la coquetería es absurda, ¿verdad? Y es ridícula, porque tú no estás buscando entregarle tu cuerpo a nadie hasta que tú te cases. Y si tú mantienes esa moral y esa rectitud y esa conducta y esa ética para vivir, Dios te va a dar el mejor hombre que tú no te imaginas. Y la mujer y el hombre, la mujer muchacha que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha dejado toda la sabiduría para que vivamos una vida perfecta, sabia, una vida de esperanza, una vida donde somos bendecidos por Él. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios? Los corintios pues eran muy carnales, era una mezcla tremenda y comenzaron a usar también los dones espirituales abusando de ellos. Por eso todo un capítulo, Corintios capítulo 14, lo dedica Pablo al uso del don de lenguas, diciéndoles en conclusión en un servicio el domingo que nadie hable en lenguas si no hay un intérprete. Y si no hay un intérprete, cállate. ¿Por qué? Porque van a entrar personas que no son cristianas al servicio y van a oír a alguien, ¿verdad?, hablando en un dialecto, lo que sea, que no van a entender y va a decir, esto es el manicure. Esto está peor que el psiquiátrico. Van a creer que estamos locos. Así lo dice Pablo en Corintios 14. Entonces, si tienes el don de lenguas, úsalo en tu vida, úsalo para orar, en reuniones pequeñas donde son cristianos y entienden lo que estás haciendo. Pero el domingo en el servicio, Pablo prohíbe que se usen las lenguas y que no hablen lenguas si no hay intérprete. Y si hay alguien hablando en lenguas, que sea 1, 2, 3 y por orden. Y que nunca 3 o 4 al mismo tiempo. Saca la bazooka, Kawasaki. Bueno, esta es una forma, ¿verdad?, de expresar nada más la forma en la que muchas personas que ni siquiera son lenguas. Muy bien, y ahora en cuanto a los dones espirituales, saben ustedes también hace mucho tiempo que este famoso don de lenguas se quería imponer por fuerza. Yo recuerdo en los 70 finales, yo me convertí en el 74. En el 77 comencé a predicar en la sierra, estuve de misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero como misionero 3 años con los indígenas, durmiendo en suelos, ¿verdad?, de tierra, me tapaba con periódicos. Ahí nos forjó Dios, tal vez quiso formar mi carácter ahí Dios. Por eso los que hemos pasado la pobreza, ya no nos asustamos de la pobreza, ¿verdad? Porque sabemos que Dios con nosotros podemos pasar cualquier etapa en la vida. Pero en esa época, de los 70, finales de los 70, principios de los 80, yo iba a iglesias cristianas con muy poco conocimiento todavía de la Biblia y me decían, ¿verdad?, pásele aquí, y nos formaban a todos. Un día me agarraron con pinzas y me sacaron la lengua y me dijeron, tiene usted que hablar en lenguas, y me daban de golpes aquí y se ponían atrás de mí para que alguien me empujara y me cayera al suelo. Yo recuerdo que algo en mi espíritu me dijo, esto no es correcto, esto no está mal, esto está mal. Además, ¿para qué me pones? Si me quiere tomar el Espíritu Santo, pues Él no me va a descalabrar. El Espíritu Santo no me va a tumbar para que me descalabre, ¿verdad? ¿Para qué me tienen que poner cachadores atrás? Y cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta, ¿verdad?, que pues las lenguas no era un don para todos. Pero son extremos por la imperfección humana que tenemos, en las que la iglesia cae, y estos y otros errores, y en lo que llegabas y tenías que hablar en lenguas,
Y llegaron al extremo, que ya sí fue el extremo de todos, que si no lo hacen lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Y eso ya es una herejía. Ahí sí ya, discúlpame, pero ahí sí esto ya es una barbaridad. Porque vamos a verlo claramente de qué forma Dios trabaja con los dones espirituales, y no hay ninguno de ustedes que no tenga un don espiritual. Y si tú tienes el don de lenguas, dale gracias a Dios. Yo tengo otro don, pero no trates de imponerme tus dones, ni porque tú hablas en lenguas, que yo también tenga que hablar en lenguas. Y hasta este momento tengo 48 años de cristiano y nunca he hablado en lenguas, más que un poco de inglés, francés, italiano y español. Y también un poco de mixteco. Sí, en serio, es el lenguaje de Oaxaca. Atinanchi, tutimajaya, patotancha, managuaya, canayo, canecarica, yucanica, yo mandola. Ah, ¿verdad? Y no son lenguas, es mixteco. Muy bien, 1 Corintios 12, versículo 4 en adelante. Dice Pablo, acuérdense que está tratando con una iglesia de lo más difícil que hay en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Comienza en primer lugar Pablo diciendo que los dones son muchos, hay muchos dones que Dios tiene para sus hijos. Y los dones que Dios te va a dar, solamente Dios sabe lo que tú necesitas y el llamado que tú tienes, por lo cual esos dones tienen que ser parte de tu equipo. Si Dios te llamó para predicar, pues te va a comenzar a preparar, a estudiar la Biblia, vas a amar la Biblia, vas a ser apasionado por la verdad y vas a tener un fuego dentro de tu corazón de hablar de Cristo a tus amigos, etcétera, etcétera. Y Dios te dará el don, ¿verdad?, de poder compartir la palabra, te dará gracia ante el público que tú te presentes, porque fuiste llamado por Dios, y en el campo de autoridad en que Dios te llamó, ahí tendrás la autoridad y la gracia de Dios. Pero si tú tratas de funcionar en la iglesia en un campo, si tú, por ejemplo, eres evangelista y quieres ser pastor o quieres ser profeta o lo que quieras, y te metes a un campo que no tienes llamado, vas a fracasar y te vas a frustrar porque no es el campo que Dios te llamó. Por eso es tan importante saber los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo puedo descubrir, Señor? Obedeciendo los que ya tienes. Y el conocimiento que tienes, siéndole fiel a Dios. Y mientras vas caminando, Dios te va ampliando el entendimiento y de repente te van a decir, necesitamos una maestra en escuela dominical. Y tú, no sé enseñar. Y Dios te va a recordar, a Moisés le dije lo mismo. ¿Y sabes qué me contestó Moisés? Ay, Señor, yo no sé hablar. Y entonces le contestó Dios, ¿quién hace la boca y quién hace la lengua? Si yo te llamo, no te veas a ti lo que tienes o lo que no tienes, veme a mí, que yo te proveeré y te daré el poder, si te he llamado, para hacer lo que tú quieras y lo que tú anheles conforme a la obediencia a mi palabra. Entonces, cuando una persona dice, es que yo no sé hablar para la escuela dominical, inténtalo y ve, y bueno, yo estoy disponible, y vas a descubrir a lo mejor de repente que comunicaste y te diste cuenta que hablaste algo que ni siquiera te esperabas. Yo en mi caso, yo me sorprendo cada vez que predico, se los digo, de 46 años de predicar, me sorprendo cada vez que hablo, y siempre que salgo a la iglesia, le digo, Señor, yo sé que soy un papanatas, soy inadecuado, me siento cada vez más inútil, yo sé que tengo que depender y me aferro a Dios, y sé que mientras oro y estoy con Él, Él me va a ayudar, pero ay de mí si 1 o 2 días dejo o me separo de la palabra de Dios. Porque me conozco y sé realmente el poder de Dios que actúa cuando tú obedeces, nada más. Hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Esta palabra operaciones, apúntenla, los que trajeron su Biblia, es la palabra griega energema, o sea, energía. Hay diferentes energías en las que el Espíritu Santo opera en los seres humanos. Versículo 7, pero a cada uno, a Pancho, a Carmelita, a Juana, a Gerardo, a Ernesto, a cada uno, o sea, no hay nadie que no tenga dones,
a cada uno Dios le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta palabra provecho es una palabra importante porque es la palabra un pero que significa para el bien de los demás. Vamos a comenzar. Nada de lo que Dios nos dio es para nosotros. Es para que tú lo compartas a los demás. Si tienes un don, no te jactes ni te enorgullezcas. Es que yo hablo en lengua así, tú no, soy superior a ti. Qué absurdo, ¿verdad? Qué carnalidad tan baja de pensar de esta manera. Todo lo que Dios nos da es para los demás. Lo vamos a ver en Corintios 14 para edificar a la iglesia. A este versículo 8, a Carlos les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, a Santiago, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, a Pancracio, fe por el mismo Espíritu, a otro, etcétera, dones, sanidades, a otro hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Versículo 11 está la clave. Pero todas estas cosas, qué clara es la Biblia, por el amor de Dios. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Lo traduzco como a él le da la gana. No tienes que estarle diciendo, yo no tengo. El Espíritu Santo es el que reparte todos los dones. No somos nosotros, dame el don de lenguas, dame este don, quisiera estas cosas. Tú obedece a Dios y deja que el Espíritu Santo, con el tiempo y tu madurez, te muestre el don que Dios te ha dado para servir a la iglesia. Siempre es para servir a tus hermanos, a la iglesia donde tú asistes. Ahora dice en el versículo 27 del mismo capítulo, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos, ¿quién puso? Dios. Siempre Él es soberano. A unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tonchis? Entonces, cuando yo le enseñé este pasaje a un maestro mío, que es el que quería que yo lea en lenguas, oiga, pero aquí la Biblia no puede ser más clara. Aquí dice que no todos hablan en lenguas, que todos tenemos diversidad de cosas. Y a mí, mi querido maestro, le dije, no me ha dado a mí ese don. Y por más que le hago, bueno, me estoy haciendo el tonto, porque no vienen de Dios. Entonces, es increíble cómo nosotros estamos peleándonos en las iglesias por los dones, o unos porque unos tienen este don y otros porque tienen este don. La iglesia es un cuerpo donde Dios a todos nos dirige de diversa manera y a todos nos da. No hay un cristiano que no tenga un don del Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, no solamente Dios nos provee a los que pertenecemos a una iglesia de dones, de diferentes energías, sino que el propósito de la iglesia se encuentra en Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. La palabra testigo es una palabra interesante en el original griego, que es martureo. De ahí viene la palabra mártir. El Espíritu Santo desciende del cielo y entra a mi vida con el principal propósito, que ahora Dios me saca del mundo espiritualmente, de los ídolos, de las religiones, de la cultura, las filosofías, del mundo, de las tinieblas, y Dios me saca y me lleva, me traslada al reino de la luz, donde ahora yo soy luz. Y aquí en el reino de la luz me voy a discipular, voy a estudiar la Biblia para regresar a mi casa donde muchos no son cristianos, para regresar a mi trabajo donde muchos no son cristianos, para regresar a mi consultorio, a mi taller de carpintería, a mi lechería, a mi tienda, para regresar al mundo y hablarles de Cristo.
Este es el principio elemental de un cristiano. Ahora te pregunto, si desde que tú te convertiste, examínate con toda sinceridad, si desde que tú te convertiste, a nadie le has hablado de Cristo, ni has guiado a Cristo a nadie, dudo que tengas al Espíritu de Dios. Eres una persona religiosa nada más, como hay millones en el mundo. Pero el Espíritu Santo entró a nuestras vidas para darnos valor. Si ese valor fuera natural, el Espíritu Santo perdía el tiempo entrando a nuestra vida. Pero por naturaleza somos cobardes, todos los seres humanos, y Dios lo sabe, todos somos cobardes, egoístas, centrados en nosotros mismos, ambiciosos. Somos lo peor, somos como basura realmente fuera de Cristo. No tenemos nada bueno y lo que tenemos ahora como cristianos es Jesús nada más. Y fuera de Jesús en mi vida, Dios no me ve nada, me ve a través de Jesús y de la sangre que me cubre de Cristo. Y si ahora tengo el Espíritu Santo y me da vergüenza en Navidad, es que vamos a dar gracias, Jesucito mío, amén. Y cuando en un restaurante tampoco con tu familia no inclinan todos el rostro para que nos vean todos alrededor de las mesas, que estamos dando gracias y esos quiénes serán. ¿Serán mormones o serán musulmanes? ¿Verdad? No, nadie de esos hace eso más que los cristianos, ni los católicos oran públicamente. Si tú no eres testigo de Cristo y no hablas de Cristo en tu escuela, a tus amigas, a tus amigos, etcétera, etcétera, y te apenas, la presión del mundo me da vergüenza, es que ese valor no lo tienes sobrenaturalmente. Pero si lo tienes, vas a vencer, no importa que esté mi compadre, ni mi comadre, ni mi suegra, ni mis mejores amigos. Jesús murió por ustedes. Quiero decirles ahora, me escuchan ahora en Navidad, en tu cumpleaños, voy a hacer una oración. ¿Me permiten hacer una oración? Pésame el micrófono. Y en medio de todo este gentío que no conoce a Jesús, comienzas a orar. Y créeme, en la oración va el poder del Espíritu Santo, que va a entrar a lo profundo, como una espada de dos filos, atravesando el alma y el espíritu de las personas que no tienen a Jesús. Y esa oración impactará a más de una persona como tú no te imaginas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué tienes ahorita salud? ¿Para seguir haciendo dinero? ¿Para seguir teniendo éxito en tu carrera? ¿Para seguir comprando edificios? ¿Para seguir progresando? ¿Para que llegues a tener el mejor médico del Estado de México? ¿El mejor licenciado? ¿Para que te den un premio Nobel de Paz y de Medicina por alcanzaste tus méritos? En verdad les digo, dijo Jesucristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Tú tienes que evaluar qué es lo más importante de tu vida. Hablar de Jesús. Y cuando tú tengas esa convicción, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir. Ahora finalmente, como el título de este tema o estas conferencias es la iglesia de los últimos tiempos, veamos en primer lugar una teología equivocada respecto a la iglesia que cada día cobra más fuerza en distintos países y en distintas iglesias o en distintas denominaciones. Comienzo con esto porque es una teología muy, muy equivocada, no es nada bíblica, pero ha cobrado mucha popularidad y tenemos que ver que forma parte de los últimos tiempos, porque vamos a ver todas las falsas doctrinas que se están enseñando actualmente. Esta teología se llama la teología del reino, si la quieres apuntar. La teología del reino. Muy popular en muchas iglesias. ¿Qué enseña esta teología? ¿O qué se está predicando? Que la iglesia conquistará el mal en el mundo. Que la iglesia finalmente, como es sin mancha y sin arruga, no puede Jesucristo venir hasta que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. Y de la misma manera niegan inclusive el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Es interesante que este mismo pensamiento que se infiltró a las iglesias, al mundo espiritual de las iglesias, sea un pensamiento que ha dominado durante siglos anteriores al mundo secular. Casi siempre desde el siglo pasado, cuando los filósofos europeos principalmente comenzaron a enseñar basados en el darwinianismo,
La teoría de la evolución que nos dice que todo va de menos a más. Entonces cobró popularidad esta idea de Carlos Darwin, en la que el ser humano tiene que evolucionar y cada vez ser mejor, porque esa es la base de la teoría de la evolución. ¿Estamos evolucionando o estamos al contrario degenerándonos cada vez más? Entonces esta idea entró en las iglesias. No, es que también la iglesia tiene que mejorar, y la iglesia va a conquistar el mundo, y el mundo va a mejorar cada vez más mediante la ciencia y la tecnología. Y es el punto donde nos encontramos actualmente. Ahorita los últimos avances del CURP, que es la abreviación de los experimentos de genética que están haciendo, dicen que el ser humano actualmente, los genetistas van a formar y a construir un ser humano mejor que el que nos hizo Dios, a través de la ciencia y la tecnología, a través de la neurología, metiéndonos chips que nos quiten el egoísmo, la ambición, el orgullo. Imagínense nada más, hacernos mucho mejores, y a través de la genética, con diferentes cultivos de otros ADN o de células madre de animales y de otras especies, injertándolas en el ADN humano y así dándole al ser humano superpoderes como los que tienen muchos animales, como el murciélago, que tiene un radar impresionante, como la araña fabrica un hilo que es mucho más resistente que cualquier hilo que cualquier pueda producir el ser humano. En otras palabras, convertir prontamente al hombre araña. Este es el punto en el que la ciencia se encuentra actualmente. Entonces esto entró a la iglesia y estamos diciendo nosotros que vamos a mejorar. Sin embargo, el fracaso de 2 guerras mundiales, la actual amenaza nuclear que estamos viviendo actualmente, nos muestra de una forma definitiva que el ser humano no va para arriba. Todos los descubrimientos después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, el hombre en la luna, el internet, satélites espaciales de continente a continente, ahorita el interfón, y ahorita los chips y todas esas cosas que enorgullecieron al ser humano, y comenzamos a adorar la ciencia como diosa y al sexo como el dios. Son los 2 dioses que el mundo está adorando: el dios sexo y la diosa la ciencia. Y enorgulleció al ser humano. Y estas guerras que hemos atravesado, ¿verdad?, han hecho comenzar a reflexionar que el mundo no mejorará jamás. El mundo no puede mejorar jamás por la naturaleza humana, una naturaleza caída y en rebelión contra Dios. Entonces no hay nada que pueda mejorar, vamos de mal en peor. Ahora, a una persona que tiene el género femenino, le dicen que es del género masculino. O sea, al hacer esto, sígame con cuidado, están negando la biología y la genética. Ya no la Biblia, hagamos a un lado la Biblia. Si tienes el cromosoma Y, eres varón. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Y te puedes operar, puedes atravesar procedimientos psiquiátricos, puedes atravesar procedimientos quirúrgicos que traten de cambiar tu sexo. Nunca vas a negar tus cromosomas. Y si tú quieres cambiar de sexo en otra persona y tus cromosomas te niegan, algo dentro del ser humano sucede, que tu mente comienza. Por eso el 60% de los suicidios en Estados Unidos son de personas transgénero. De acuerdo a la Academia de Psiquiatría de Estados Unidos, investígalo tú. Es mucho más fácil que una persona que está en contra de su sexo que Dios le dio, que está escrito en los billones de células que tú tienes en tu cuerpo que eres hombre, y en los billones de células está escrito por Dios que eres mujer. Pero ¿por qué ir hasta en contra de nuestra propia naturaleza? Porque es la locura a la que el ser humano ha llegado. Y la ciencia, la pseudociencia, entre comillas, apoyando esto. Los gobiernos como el de Estados Unidos imponiendo en las escuelas de Latinoamérica y de Centroamérica y de México la famosa ideología de género. Que a un niño no le niegues, si te dice que es niña, no le niegues que es niña, es niño o es niña. Si él dice que es niña, dile que es niña y que no es niño. Imagínense la perversidad
de la destrucción de la psicología de los infantes, que a esa edad ni siquiera tienen el derecho de poder saber si qué son realmente delante de Dios, ni tampoco su sexualidad. Qué increíbles crímenes estamos nosotros haciendo. Pero comienzan a matar en las escuelas en Estados Unidos y las armas. El problema son las armas. Espérame tantito. ¿Quién jaló el gatillo? ¿Se disparan solas? ¿Qué es lo que está pasando? Que ya los jóvenes están desquiciados, están perdidos, han perdido completamente su identidad, ya no saben quiénes son. Criados casi siempre por la falta de un padre, criados por la madre o por los abuelos. En escuelas donde están viendo videos todos los días, pornografía en el internet, en el iPhone, llenándose con videojuegos de destrucción y de guerras. Llega el momento en que ese niño ya no sabe ni quién es y se convierte en un asesino. Las armas han existido desde que Caín mató a Abel. Caín y Abel eran dos personas en el mundo solas. No había armas, no había nada. Y agarró una quija de burro y lo mató. No le echemos la culpa a las armas, sino quién es el que maneja las armas y qué es lo que motiva a estos jóvenes a poder hacer crímenes de la magnitud que estamos escuchando. Pero así de perdido está el mundo. Entonces, este fracaso de 2 guerras, ¿verdad?, mundiales y la actual amenaza nuclear nos muestra que el ser humano está a punto de destrucción. Nos vamos a autodestruir. Y si Jesús no regresara antes, nosotros mismos cometeríamos suicidio político, suicidio mundial, suicidio familiar. Tenemos tanta autodestrucción dentro de nosotros que por eso fumas. ¿Este producto es nocivo para la salud? Ya lo sé, hermano. Entonces, ¿para qué fumas? ¿Para qué te estás metiendo el gas que te está tronando tus alveoles? Porque me gusta. ¿Por qué te emborrachas? Tu hígado, tu familia. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué cometes adulterio? ¿Sacrificas a tu esposa? El ejemplo que les vas a dar a tus hijos. Nos damos cuenta que hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza, porque tendríamos que tener una naturaleza de autopreservación, pero parece que tengo una naturaleza de autodestrucción. Que cada vez hago cosas que me hacen más daño. ¿Para qué tomas Coca-Cola, por el amor de Dios? 300 gramos de azúcar que se te van a los riñones. 3 meses en que los riñones se deshagan de ese azúcar. 3 meses por lo menos. Y eso sí corre 5 kilómetros diarios. ¿Y qué pasa entonces? Me siento cansado, ya no tengo fuerzas, ya perdí la virilidad, el sexo con mi esposa. ¿De dónde viene todo eso? Pues de lo que te estás bebiendo y lo que estás comiendo. Por el amor de Dios. Virgen del Socorro. En Jeremías 17:9 dice: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El diagnóstico, los rayos X que Dios nos deja en su palabra, han pasado más de 20 siglos y mientras más avanza la ciencia, más descubrimos, y la Biblia tenía razón. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? No hay justo, Romanos 3, ni aún uno. Veneno hay en la boca de los seres humanos. Muchos muerden y amenazan a los demás como si fueran víboras, calumnian, lastiman la reputación de las personas, porque esa maldad que está entre nosotros tiene un origen que la Biblia le llama el pecado. Y no hay ninguna medicina, ninguna otra remedio más que la sangre de Jesucristo. Si Dios hubiera creído que nos iba a curar asistir a una religión, o portarte bien, o hacer buenas obras, ¿para qué murió Cristo? Fue un desperdicio la muerte de Cristo. Pero la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Veamos de qué forma la Biblia nos muestra que de ninguna manera estamos mejorando y que la iglesia se oscurecerá. Y antes de llegar a esto, tenemos que recordar claramente que la iglesia se forma de 2 maneras. Apúntalo si puedes: la iglesia invisible y la iglesia visible. Me explico. La iglesia invisible, o sea, todos los seres humanos que han nacido de nuevo verdaderamente, bautizados con el Espíritu Santo, regenerados
y miembros del cuerpo de Cristo, solo Dios los conoce. La iglesia visible es como la que tenemos nosotros y la que se reúne en el mundo entero. La iglesia visible es una mezcla de ovejas con cabritos. Aquí en esta iglesia hay coralillos, cascabeles, cabritos y para qué les cuento más, alacranes, hay de todo. Y solamente tú lo sabes a qué perteneces. Pero esta es la razón por la cual mucha gente se decepciona. Ay, es que este hermano, mira cómo se portó. Es que recuerda una cosa, a lo mejor ni cristiano es. A lo mejor ni cristiano es porque el cristiano da fruto. Entonces todas las iglesias, Mateo capítulo 13, están mezcladas con cizaña y con trigo. Solo Dios sabe de las iglesias visibles quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios. Y por eso dijo Cristo a los ángeles, no arranquen la cizaña hasta que yo venga, no sea que lastimen también a el trigo. Entonces Dios solo conoce quiénes son los cristianos verdaderos. Y les digo lo siguiente, en todas las iglesias del mundo cristianas, los verdaderos cristianos son un remanente. Es un grupo muy pequeño en todas las iglesias de los que son verdaderamente siguen a Jesús. Los demás son seguidores desde lejos, que les gusta el domingo y quieren, pero no pagan el precio, ni jamás se han arrepentido de su vida, ni siguen a Jesús, ni son apasionados por la verdad. Es un remanente muy pequeño. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra claramente que muchos cristianos dicen Efesios 3:3 y Efesios 2:6. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 6, que estamos sentados con Cristo en el cielo. Fíjense nada más, que estamos ya sentados en el cielo. Entonces cuando dicen, es que la iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga, esa es la iglesia que Cristo limpió y que está en el cielo. Pero la iglesia que está aquí abajo en el mundo, que está mezclada con cabritos y con ovejas, hay cantidad de personas que nunca se van a limpiar y nunca serán sin mancha. Aunque somos pecadores, Dios ya nos ve sin mancha y sin arruga a los verdaderos cristianos. Y esta es la razón por la cual muchos dicen, es que hasta que no sea sin mancha y sin arruga, Cristo no vendrá. No entienden que esa iglesia es la iglesia invisible, la que Dios ya sabe que están limpios por la sangre de Cristo. Esto es muy importante. Vamos a 1 Timoteo y vamos a ver algunos versículos rápidamente. ¿De qué forma la Biblia profetiza sin lugar a dudas que la iglesia va a terminar en la apostasía total? La iglesia visible. Y vamos a verlo porque 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que cuando en los postreros tiempos, o los tiempos que estamos viviendo ahorita, algunos apostatarán, o sea, abandonarán lo que oyeron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. La apostasía de la iglesia comenzó con Roma. La primera institución, después de que murieron los padres de la iglesia católica romana, nació 350 años después de Cristo. Yo siempre que me encuentro con curas, ¿verdad?, o sacerdotes católicos, me gusta hablar con ellos porque hay muchísima ignorancia y hay que verlos con misericordia, con amor y hablarles la verdad. Yo les digo, discúlpame, ¿verdad? Pancho, en este caso se llama Pancho, si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo papa? Nunca había pensado eso, me contestan. Pasaron 350 años para que el emperador Constantino nombrara al primer pontíficus o al primer pontífice de la iglesia romana. ¿Y qué fue lo que la iglesia romana hizo? Prohibir casarse a los curas. En los últimos tiempos prohibirán casarse.
¿Dónde dice 1 Timoteo 3, los que sirven a Dios? Dios ordena que los que sirvamos a Dios estemos casados de preferencia. Y inventaron el voto de celibato sacerdotal, que si tú vas a ser cura, nunca te vas a casar. Porque si te casas y tienes una familia, escúchame con cuidado, si te casas y tienes una familia, tu lealtad hacia tu familia y el dinero no lo vas a mandar a Roma. Mientras sea solito, no tiene tantos gastos. Ya si tiene hijos, va a tener que pagar escuela y renta, y mejor solito para que el dinero lo mande a Roma. Y ahorita el Vaticano es el estado más multimillonario del mundo entero. Prohibirán alimentos. Viene la Cuaresma, no coman carne. Por el amor de Dios, ¿de dónde sacaron eso? Puro pescado nada más. A ver, Dios en el cielo, al arcángel Gabriel, chécame quién come carne, ¿eh? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, por el amor de Dios. Así comenzó la apostasía y se corrió hasta nuestros siglos. El Papa Francisco acaba de decir hace algunos días que él no cree en la Biblia, que hay que inventar otro documento más moderno. No hay palabras para describir las barbaridades de la apostasía de Roma. Pero esta apostasía, continuamos leyendo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, está dentro de la iglesia cristiana también. Y desde luego de los que se dicen de la boca para afuera que son cristianos. Segunda Timoteo 4, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz sobre evangelista y cumple tu ministerio. En los 80s, 90s, a mí me llegaban cartas, y me reservo el nombre, de muy famosos personajes en la iglesia, disque predicadores, diciéndome, cuando recibas esta carta, en el sobre está mi huella ungida por el Espíritu Santo, y si tú me mandas $100, Dios te librará de las maldiciones en los próximos 3 meses. Te mando y te vendo este trapito porque está ungido, y si te lo pones en la noche en tu cabeza, el trapito ungido te va a quitar el dolor de cabeza. O cómprame esto. La iglesia cayó en la hechicería. Talismanes, suertes, ya casi patas de conejo te venden del apóstol Pablo. Impresionante. Y llegaron después al final al colmo, ya para terminar, ¿verdad? Me reservo los nombres y las iglesias y todo, pero ahí me hablaban por teléfono y me decían, le hablamos de este país. Sí, hermano, habla el presidente de la Alianza de Pastores, sí, a sus órdenes. Pues quisiéramos que viniera usted a tener una campaña aquí en el Toreo, en la Plaza de Toros. Sí, hermano, con mucho gusto. Y al final me decía, ¿y cuánto nos cobra por traerlo aquí? Le dije, ¿qué? ¿Qué cuánto nos va a cobrar? Le dije, ¿cómo que cuánto les voy a cobrar? Denme para el avión y mis alimentos, y si me quieren dar una ofrenda, denmela. Es que los últimos predicadores nos cobran $5 o $10,000 por venir por 5 días a predicar. Le dije, es que no son predicadores, son mercenarios de la fe. Si me quieren dar yo no voy por la ofrenda, porque mis motivos serían equivocados delante de Dios. Si no me quieren dar ofrenda, no me preocupen. Yo no dependo de ustedes, dependo de aquel que me dijo, yo proveeré y soy tu Dios hasta el final. A ese grado. Y ahora les he recomendado a esos pastores, no sé si son o no son, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Cualquier persona que tú invites a predicar, o cualquier conjunto de alabanza que tú invites a predicar y te ponga un precio, no los vuelvas a invitar jamás. Nunca los vuelvas a invitar. Se convierten en artistas y profesionales del Evangelio. Qué tristeza, ¿no? 1 Corintios 9, si no predico gratuitamente el Evangelio, dice Pablo, gratuitamente ay de mí.
Vivimos dependiendo de un Dios que nos dice: obedéceme y proveeré para ti y para tu familia. La apostasía de la iglesia ha llegado a puntos donde la mayor parte de los cristianos no se han dado cuenta y les aplauden a los predicadores. Ahorita la predicación es: ¿quién quiere ir a Cristo? Pásele al corral. Yo, pásele al corral, pásele al corral, pásele al corral. Y están entrando al corral o a las iglesias cristianas, dice que personas que son ovejas, y entran sin arrepentirse, sin decirles qué es el evangelio, solamente para que la iglesia se llene y para que digan: es una iglesia próspera. Y están los corrales llenos de personas, de cabritos, y no son ovejas. Todas las iglesias funcionan de esa manera. Ya no se predica el pecado, no se predica el arrepentimiento, no se predica que necesitas saber que hay un infierno, que tu alma puede arder eternamente en el infierno. Si tú te mueres hoy, una embolia cerebral, un ataque al corazón, no me importa de qué, un atropellamiento, una bala perdida, un secuestro, tú te vas y te mueres al infierno. Así lo dijo Jesucristo. Y Él pagó en la cruz su vida para que tú escucharas la verdad. Y la verdad se encuentra en este libro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y tu amor para con todos nosotros. Y gracias, Señor, porque todavía en muchas iglesias se predica la verdad, sin tapujos, directamente al corazón, tal como tú nos enseñaste a predicar. Gracias porque también en muchas iglesias hay ovejas verdaderas, que solo tú las conoces. Solo tú sabes quiénes te aman con todo el corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Te pido, Señor, que hasta el final seamos sostenidos y permanezcamos fieles en la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias por tu vida, Jesús, y por el ejemplo de humildad, de misericordia, tu ejemplo de mansedumbre que nos dejaste grabado en el corazón para que sigamos tus pisadas. Si en esta tarde hay alguno de ustedes que ha escuchado este mensaje, no tienes el testimonio del Espíritu, o tu conciencia te redarguye y te dice que realmente tu vida no ha cambiado, que realmente tú no amas a Cristo con todo tu corazón, que la Biblia no es tu pasión, asegúrate en este momento, asegúrate antes de salir por esa puerta que Jesucristo es real en tu vida. Y dile estas palabras sinceramente, de lo profundo de tu alma: Señor mío y Dios mío, perdona mi vida, perdona mis pecados. Creo que en la cruz con tu sangre los lavaste, y ahora puedo presentarme delante de tu Padre como si yo no hubiera pecado, gracias a tu sacrificio en esa cruz. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame las fuerzas que no tengo, la pasión que no tengo para amarte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por darme la vida eterna y el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso, la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso, la Biblia.
Vamos en esta mañana a iniciar esta conferencia titulada La Iglesia en los últimos tiempos. La Iglesia en los últimos tiempos. La Biblia nos revela claramente que el mundo va a terminar cubierto de tinieblas. Y de ninguna manera tenemos nosotros que asustarnos, y la mayor parte de los cristianos que están conscientes, que están despiertos, que están bajo una comunión continua con el Espíritu de Dios a través de la Biblia, van a ser alertados, van a ser avisados y vamos a tener paz en medio de todo lo que va a suceder. El mundo terminará completamente en tinieblas, además de la confusión política, económica y religiosa que ya estamos atravesando. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate. Es precisamente en medio de la oscuridad cuando se levanta la lámpara. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Una lámpara no se esconde debajo de la mesa, sino que se levanta. Y si en algún tiempo o para qué nacimos, fue para esta época. Es precisamente cuando Dios nos llama en este tiempo a que nos levantemos y alumbremos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mientras más oscuro, más fuerte la luz. En una oscuridad tremenda, un cerillo que prendas se ve a grande distancia. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Pero lo más trágico es que estas tinieblas también alcanzarán la iglesia. Y vamos a ver de qué forma también los últimos tiempos que estamos viviendo, la oscuridad aumentará dentro de muchas iglesias, y voy a definir y a explicar claramente a qué iglesias se refiere la Biblia. Jesús dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y no está hablando de los no cristianos, está hablando a los cristianos. Dios no espera que haya amor fuera de la iglesia, porque el mundo está completamente bajo el maligno. Por haberse multiplicado la maldad, por tantas cosas que están pasando, el amor de muchos cristianos se va a enfriar unos con otros. Habría frialdad, habría distanciamiento, y esto es lo más peligroso que podemos nosotros atravesar. Isaías 24, versículos 5 al 6, describe el mundo en los últimos tiempos. La tierra será enteramente vaciada y contaminada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y a continuación del versículo 5 de Mateo 24 nos da 3 razones por las cuales el mundo ha llegado al punto donde nos encontramos, donde la ciencia, escuchen, ya no es ciencia. Cuando la misma ciencia dice que hay más de 3 o 4 géneros, es cuando la ciencia dejó de funcionar. Porque la biología y la genética nos dicen que solamente hay varón y hembra. Si tienes las cromosomas Y, eres varón. Si tienes las cromosomas XX, eres hembra, eres mujer. ¿De dónde pues están fomentando 3, 4, 5, 6, 7 géneros? ¿Dónde está eso? En la biología o en la genética, ya no en la Biblia. ¿Cómo es posible que haya el mundo llegado a aceptar esto? Así de loca está la ciencia, se corrompió la ciencia. Los sistemas políticos han fracasado todos. 1991 el comunismo cae. Después de más de 60, 70 años, que fue un fracaso donde quiera que se practicó esta ideología, y el mundo continúa desenterrando esta ideología en los tiempos que vivimos, porque ya no encuentran los gobernantes qué sistema usar para gobernar el mundo.
O sea, la política está completamente loca. ¿Qué acaso la historia nos enseña que debemos aprender de la historia o no aprendemos de la historia? Pues parece que esto es lo que ha sucedido, porque hemos visto un ejemplo en esta ideología que no funcionó. ¿Por qué entonces somos tan tercos de volver a desenterrarla? ¿Por qué la genética descubierta en 1954, el ADN, se comprueba científicamente que es imposible la teoría de la evolución? ¿Por qué seguimos insistiendo en enseñarles a nuestros hijos que venimos de chita? Que somos el producto accidental de los animales. ¿Por qué son tan tercos los maestros universitarios cuando la misma ciencia contradice? Genéticamente es una imposibilidad la teoría de la evolución. Físicamente, la segunda ley de la termodinámica postula que todo tiene que llevar a una decomposición, a un deterioro. ¿Por qué se sigue enseñando entonces? ¿Cuál evolución? La biología enseña que los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, determinan que es imposible que una ardilla se convierta en conejo, ni un rinoceronte en un caballo. Hemos llegado, damas y caballeros, santos de Dios, a la locura total del mundo. El mundo está loco, loco, loco. En Lucas 18 Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sin embargo, los cristianos, a pesar de todo esto que estamos atravesando, donde ya la gente no sabe qué es blanco y qué es negro, ya no sabe qué es bueno y qué es malo, ya no sabe qué es dulce y qué es amargo. Así está el mundo actualmente. Hay un relativismo total, filosóficamente, socialmente, antropológicamente, en todas las disciplinas académicas en las que el mundo se ha desarrollado en los últimos siglos. En el libro de Daniel, todos los que traigan su Biblia los felicito porque son los entendidos. Precisamente ahí se ve, ya las iglesias están llenas de cristianos sin Biblia. Traen el Calimán o el esto. El libro de Daniel nos muestra claramente hace 2600 años. Vean cómo la Biblia fue escrita con tantos siglos de anticipación, anticipándonos, porque Dios es el primero y Dios es el último. Entonces, si Dios es el primero y Dios es el último, Él es el único que nos dice cómo comenzó el universo, quiénes somos y a dónde terminará la humanidad. Y cuando sabemos a dónde terminará la humanidad, podemos prepararnos. No estamos en tinieblas. La luz la tenemos en la Biblia y tenemos que abrir los ojos más en estos tiempos para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros nietos, para poder dejarles una herencia, si el Señor no viene antes por nosotros, donde ellos podamos morir en paz y saber: no le dejé ni una casa, no le dejé dinero, no le dejé riquezas a tus hijos, les dejamos una herencia que se llama Jesucristo. Porque podrás morir en paz al saber que tu hijo, si tiene a Jesucristo, Él se va a encargar de él. Tal vez ande mal y lo que tú quieras, pero si tiene a Cristo tu hijo, Dios se va a encargar de ellos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dice en Daniel capítulo 12, hace 2600 años, hablándonos cómo va a terminar el mundo, dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Vemos nosotros aquí en este versículo lo que repite el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Se refiere que a muchos cristianos en este tiempo en que estamos viviendo se van a purificar más y más y más y más, porque estamos esperando la venida del Señor. Y dice a continuación:
Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 2 veces el Espíritu Santo profetiza que en este tiempo los únicos que van verdaderamente a vivir sin temor, a vivir victoriosamente, a vivir levantando la luz de Cristo, son los entendidos. Y para que podamos acercarnos un poco más y profundizar, veamos quiénes son los entendidos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento, el mensaje que Moisés les dio a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Veamos la sistematización y la sincronización sobrenatural de la Biblia. Como toda la Biblia es un solo espíritu, un solo pensamiento. Dice Deuteronomio 4, versículo 5: mirad que les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos porque, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán: ciertamente pueblo sabio. ¿Y qué? Cuando tú obedeces lo que Dios te manda, te vuelves sabio y entendido. Es imposible que en los tiempos que estamos viviendo haya cristianos desobedientes. Tú sabes que como maridos debemos amar a nuestra esposa y ser fiel a ella. Como mujeres tienes que respetar a tu esposo y velar y orar por él. Como hijos, respetar a vuestros padres, porque es la primera bendición con promesa. Y cuando nosotros las cosas esenciales de la Biblia las comenzamos a vivir, entonces va a haber sabiduría para actuar. Y nos vamos a volver entendidos. ¿Por qué? Porque prestamos atención. En una escuela, ¿quiénes son los que sacan buenas calificaciones? ¿Quiénes son los alumnos? Los que siempre están poniendo atención a lo que el maestro está enseñando, ¿verdad? Pero los que están con el avioncito y por aquí, por allá, y platicando con Rosita, y picando, y Pepe, Juan, Juanito, ponme atención, Pepito. Esas personas, esos estudiantes, cuando llegan los exámenes, porque nunca estuvieron atentos a lo que se les explicaba, van a reprobar. Estos son los entendidos, los que están poniendo atención a lo que Dios les dice. Y lo vemos también en Mateo 24, y entendemos ahora, Mateo 24, las palabras de Cristo en esta historia que Él da acerca de los tiempos de Noé. Dice Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Escuchen, y no entendieron. Vean el énfasis que pone Cristo en una generación. De todas las generaciones que ha habido en la historia, no pone la generación de David, ni pone la generación de Sansón, ni pone la generación. Cristo escoge una generación específica. Y lo que más enigmático hay en esta explicación de Cristo es que Él no dice, como en los días antes del diluvio estaban fornicando, prostituyéndose, secuestrando y violando. ¿Ya se fijaron los ejemplos que da Jesús? ¿Por qué Jesús nos dice cosas que no son pecado? Jesús cita que en los tiempos de Noé la gente estaba comiendo. ¿Qué es pecado comer? No. Estaban bebiendo. ¿Es pecado beber? Tampoco. Casarse, menos. Dichosos los que se casan, pero unidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Cristo usa estos ejemplos que no son pecaminosos? Y dice, y no entendieron, porque en los tiempos que vivimos se va a repetir.
La gente va a comer, va a beber y se va a casar y no hay nada malo en eso. ¿Cuál es el problema? Que no han entendido que no comen, ni beben, ni se casan sabiendo que Dios es en primer lugar en sus vidas. Nunca entendieron que era Dios lo más importante de sus vidas. Así era en los tiempos de Noé. Se olvidaron de Dios. Entonces no hay nada malo que te cases, no hay nada malo que bebas, no hay nada malo que compres, no hay nada malo que tengas un Lamborghini aquí estacionado afuera del edificio, o que tengas una casa de 5 millones de pesos, o que tengas un taller de carpintería y que no hayas progresado. No hay nada de malo en eso. Lo malo es que en medio de todo lo que tú estás viviendo, Dios sea en tu vida la segunda o la tercera parte de tus prioridades. No entendieron. ¿Y cuántos ahorita tienen a Dios en primer lugar? Es cuando tienes a Dios en primer lugar en tu vida, cuando te levantas y lo primero que haces es venir a este libro en las mañanas y comenzar a leer los salmos, proverbios, hincarte y llorar con Dios y buscar en las escrituras, porque el poder, lo compartimos ayer en el coffee break, la Biblia tiene un poder que no tienen los libros de Platón, ni de Aristóteles, ni de Mahatma Gandhi, ni de Confucio, ni de Buda, porque son libros que si lees a Aristóteles y Platón, pues te da intelectualidad, y si lees a Mahatma Gandhi y a Confucio te da altruismo, y si lees libros de nutriología te da capacidad para cuidar tu cuerpo, pero ninguno de esos libros te cambia. Ninguno cambia tu vida, sigue siendo lo mismo, más inteligente o más intelectual, mejor cuidas de tu cuerpo, pero tu espíritu es el último lugar. Cuando vienes a la Biblia te cambia. Tiene el poder. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida interior. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, mirando cara a cara, somos transformados por el Espíritu de Dios. Mirando, somos transformados. Al mirar la Biblia, al tener contacto con la Biblia, al meditarla, al estudiarla, al memorizarla, algo entra a tu vida que sin que te des cuenta, como una planta la riegas, el agua que le pones en la planta comienza a crecer de una forma invisible hasta que sale el tallo a la superficie. Tú sigue leyendo la Biblia, sigue memorizándola, sigue teniendo con Dios a través de la Biblia, porque no hay contacto con Dios fuera de la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo, Juan 5:39. El que quiera conocer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si mis palabras son mías y mi doctrina es mías. Porque el que busca su propia gloria es porque él quiere alabarse y glorificarse. Pero yo he venido a buscar la gloria de mi Padre, el que me envió. Y las palabras que hablo son de mi Padre. Las obras que hago son de mi Padre. Y las cosas que les digo, mi Padre me las enseñó primero a mí, para que ustedes, yo, el instrumento de mi Padre, los guíe al cielo. Porque nadie puede conocer al Padre más que a través del Hijo. Nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesucristo. Es bien importante esto. ¿Quieres conocer a Dios? Primero tienes que conocer a Jesús. Porque Dios el Padre envió a su Hijo para que Él nos enseñara quién es el Padre. Nadie puede decirte cómo es Dios. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Aristóteles, ni nadie más que Jesús. Ahora muy bien, con esta introducción, dentro de las enseñanzas doctrinas que más confusión existen actualmente es ¿qué significa la palabra iglesia? Esto es increíble. ¿Qué significa cuando decimos vamos a la iglesia? O la iglesia de Jesucristo, o la iglesia apostató, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus funciones de la iglesia y cómo terminará en los últimos días? Vamos a comenzar con la definición. La palabra iglesia viene de la palabra griega ek, Enrique y K de kilo. Es un prefijo que significa fuera. Y clegos o clesia significa llamados. Entonces la palabra eclesia significa llamados fuera. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de seres humanos que hemos sido llamados, como Dios le dijo a Abraham: deja a tus ídolos, deja tu parentela, deja el mundo donde es
y ven y sígueme. Y no le dijo Dios a Abraham a dónde iba a ir. Nunca nos dice Dios a dónde nos lleva, porque es por fe. Todos quisieran saber, ¿verdad? Bueno, yo quizá seré predicador, quiere que sea yo doctor o quiere que sea licenciado, porque caminar con Dios es caminar todos los días en un mundo invisible, guiado simplemente por el Espíritu de Dios. Y Abraham es el padre de la fe, porque obedeció a Dios sin saber a dónde iba, pero simplemente porque Dios lo llamó. Entonces la iglesia somos personas que Dios nos ha llamado a salir fuera de las diversiones del mundo, de la forma como el mundo se comporta, de la cultura del mundo, de las cosas que el mundo ama, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, del aplauso, la popularidad, la alabanza del mundo que unos buscamos unos con otros. Y fue la razón por la cual los fariseos no creyeron en Cristo. Dice la Biblia que los fariseos no creyeron en Cristo porque amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Entonces Dios nos llama y nos saca, no físicamente, nos saca del mundo, entiéndalo, espiritualmente. Veamos este ejemplo en Juan 17, de qué forma el apóstol Juan lo define. Juan 17, versículo 14 y 15. Es Jesús en su última oración sacerdotal. Al otro día Jesús iba a morir en una cruz. Y estas se pueden considerar como sus últimas palabras o la última oración que él le hace al Padre. Versículo 14, capítulo 17 de Juan, versículo 14 en adelante. Y dice Jesús, le está hablando a su papá, al Padre: yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? Esto es lo que nos dejó Jesús. Imagínense la importancia que tiene nuestro contacto diario con la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Qué definición y qué revelación más extraña? ¿Somos extraterrestres entonces? Así es. Porque físicamente estamos en un mundo que no es de nosotros. Dios le ha placido que nazcamos en un mundo ocupado por el enemigo. Dios le ha placido ponernos en un desierto, porque el mundo es un desierto. No tiene nada que ofrecernos el mundo, como Dios puso a Israel cuando lo sacó del mundo que es Egipto a un desierto. Entonces estamos en un desierto, en un mundo donde hay serpientes y escorpiones, sequedad, vaciedad, sed, hambre, donde no hay nada en ese desierto que nos pueda proveer o nos pueda traer una verdadera satisfacción. Y fue lo que Dios les quiso enseñar a los judíos en el desierto. ¿Por qué los sacó por ahí? Dice Deuteronomio 8, para saber que ustedes sepan que yo soy Dios. Nunca les faltó el agua, nunca les faltó un sastre, nunca les faltó una botella de Bonafón, nunca les faltó los zapatos, no les faltó dentista, no les faltó médicos, no les faltó nada en un desierto donde no hay Kmart, ni tampoco Comer, ni tampoco consultorios, ni tampoco tiendas, ni zapaterías, en un mundo donde Dios quería mostrarles que Él es suficiente para proveernos todo lo que necesitamos. Y por eso ellos no eran del desierto, los judíos, el hogar final era la tierra prometida, pero tenían que atravesar ese desierto. Tenemos que atravesar el mundo que estamos viviendo, porque nuestra meta no es este mundo, es el cielo con Dios. Cuando Dios transforme el mundo, regresaremos al mundo, restaurado por Él. Por eso Jesús dijo que no somos del mundo.
Cuando tú eres cristiano, de repente ya no te llevas con tu compadre porque él habla puras groserías y se emborracha o es drogadicto o se goza que tiene amantes, y porque tu comadre, ¿verdad? Puro chisme te dice todo el vecindario, como las verdulerías y en los mercados, y comienza a encontrar amigos que tienen relaciones sexuales con su novia o con su novio, etcétera, etcétera, y nos comenzamos a sentir como peces fuera del agua, y comienzas a buscar otro tipo de amistades porque ya te duele, ya sientes que no pertenecemos a esas fiestas, no pertenecemos a esas reuniones, no pertenecemos a esa forma que al mundo lo divierte, porque ya no somos del mundo. Si tú no sientes esto en tu corazón, te falta pasión por la verdad. Te ruego por ellos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy fácil, ¿verdad? Que Dios viene por nosotros, pero Él no tiene ese propósito. Él quiere que mientras atravesemos este desierto, que ya vamos al final, ya estamos a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la promesa de la tierra prometida que Dios tanto prometió en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos a punto, hermanos, de cruzar el río Jordán. Estamos a punto de cruzar el río Jordán, y recordemos algo, que esa generación no entró a la tierra prometida, se murieron en el desierto. Estamos hablando más de 1,5 millones de seres humanos que nunca quisieron obedecer a Dios, siempre quejándose. ¿Y por qué no tenemos agua como en Egipto? Y en el mundo se divierte más. ¿Y por qué no tenemos las diversiones del mundo? Regrésanos a Egipto, Moisés. Ya Moisés los tenía hasta el gorro. Al grado que se desesperó tanto Moisés cuando golpeó la piedra 3 veces, que Dios le dijo: no vas a entrar a Canaán, vela desde lejos y cuando te mueras la vas a ver. ¿Cómo aguantó Moisés a casi 2 millones de cabritos? Porque no eran ovejas. Fue la generación que siguió de ellos los que entendieron y entraron por Josué a la tierra de Canaán. Vemos pues nosotros en Primera de Juan capítulo 4, en el Nuevo Testamento, de qué manera el apóstol Juan continúa hablándonos acerca de qué diferencia hay en los cristianos y el mundo. Dice Primera de Juan 4, 5 y 6. Hijitos, les está hablando a nosotros, a los cristianos. Ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, la gente que no es cristiana, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, sus canciones, sus versículos, sus teatros, sus películas. El mundo está feliz con este tipo de personas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, ya discierne: lo que estoy oyendo, ¿de dónde viene? ¿Del mundo o viene de arriba? Cuando tú pones más atención a canciones, ¿verdad?, artistas mundanos, que a las cosas de Dios, es porque tienes tu corazón en el mundo todavía. No has sabido aislarte, ni has sabido hacer a un lado las cosas del mundo. Dice claramente también en 1 Juan 5:19 que el maligno está al control del mundo entero. Muy bien, entonces, en otras palabras, para concluir, la iglesia cristiana consiste en seres humanos. Tú y yo tenemos un llamado. Qué privilegio que Dios nos haya escogido. Qué privilegio que Dios me haya llamado entre mis amigos que yo tenía antes de convertirme. De muchos familiares míos que no los llamó Dios como me llamó a mí. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Que para vivir siempre en humildad, dándole gracias a Dios, llorando por el privilegio que Dios nos llamó. El creador de los cielos y la tierra te dijo: Pepe, ven, quiero darme a conocerte, quiero que sepas quién soy.
Quiero que sepas que tienes un plan. Quiero que sepas que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, aunque pases por ese desierto, yo estaré contigo. No temas, no temas, y aun cuando mueras, continuarás comiendo en mi mesa, como les dijo Jesús a los discípulos antes de morir. Este vino y este pan que como con ustedes, no lo comeremos hasta el día en el cielo de nuestra boda del Cordero. Jesús sabía que a las 9 de la mañana lo iban a crucificar el día anterior, y fue la última cena. Jesús sabía cuándo iba a morir, y Jesús sabía que lo que iba a comer lo iba a volver a comer algún día, diciendo esto a los discípulos: pero no se pongan tristes ni se perturbe su corazón, nos vamos a volver a ver. Esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos los que Dios ha escogido para seguirle. Ahora veamos el origen de la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Esto es básico en la teología cristiana. Ustedes que ya están en teología. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Veamos en Efesios capítulo 3 cómo Pablo nos lo revela. Efesios capítulo 3. Versículo del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo y Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, está hablando del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. En el Antiguo Testamento los judíos se enorgullecieron, le dijeron a Cristo: somos descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Descendían genéticamente, pero nunca se habían convertido al Dios verdadero. Entonces, qué maravilloso que ahora los judíos, fue un caos en el libro de los Hechos, que de repente los gentiles, los que no eran judíos étnicamente, comenzaban a convertirse. Y esto causó hasta pleito entre Pedro y entre Pedro y entre Juan y entre Santiago y entre los apóstoles de Cristo, porque decían: es que no podemos ni sentarnos a comer con los gentiles. Este concepto tenían de los gentiles, que no eran los cristianos. Y ahora el misterio, en Hechos 10 se hace una reunión con todos los apóstoles, Santiago y Pedro la presiden y dictan este decreto. Dios ahora va a descender no solamente sobre Israel, sino los mexicanos, los que están en Tlalnepantla, los que están en Querétaro, los italianos, los chinos, los griegos, y ahora este conjunto de todas las nacionalidades del mundo, ya no Israel, de todas las naciones de Israel se va a hacer un cuerpo, para que lo podamos entender. Cristo es la cabeza, y va a haber cristianos que son la mano, otros la nariz, otros la boca, otros el pecho, otros las piernas. Somos como un cuerpo. Pero así como la nariz le dice a la oreja: tú no hueles como yo, la oreja le va a contestar: ni tú oyes como yo, menso. Para que no haya, dice 1 Corintios 12, desaveniencia entre nosotros, y nunca nos enorgullezcamos de que alguien tiene más que otros. Esta es la razón por la cual en la iglesia hay denominaciones: bautistas, presbiterianos, nazarenos, Vida para el Mundo, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos une? Aunque hay diferencia en ciertas doctrinas no esenciales, lo que nos une es el amor. El amor. Porque cuando alguien dice que yo soy bautista y es pentecostal, y comenzamos a hacer diferencia, olvidándonos
que cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le apareció Cristo y lo tumbó del caballo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Jesús se estaba identificando con los que le seguían. Y si despreciamos a algún hermano nosotros porque es de otra denominación, estamos despreciando a Jesús. Porque Él pertenece también a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tengamos cuidado por eso, de amarnos y soportarnos. Los pentecostales que hablan lenguas y que imponen las lenguas y otra cosa, otros creen que tienen demonios, otros que nada más puro evangelismo, otros le dan importancia pues solamente a las misiones, otros son de la teología y la reforma, que no hay milenio, otros son dispensacionalistas. Dentro de la iglesia hay diferentes doctrinas que han sido cubiertas por cristianos o por denominaciones. Pero lo que nos une no son las doctrinas no esenciales, sino si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que la salvación es por la gracia, sin ninguna obra, si tú crees que es por la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y que a los 3 días resucitó y vamos a resucitar, no me importa lo que el letrero de la botella, presbiteriano, nazareno, bautista, no me importa lo que la botella diga, me importa lo que la botella tiene dentro. El contenido en tu vida, si tienes a Jesús, eres mi hermano y te debo de amar. Y si no estoy de acuerdo contigo, no lo vamos a estar todavía, nos vamos a poner de acuerdo tal vez ahí arriba. Pero mientras estamos aquí vamos a soportarnos y vamos a perdonarnos. Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y la ley se cumple con el amor a los demás. Entonces, este es el origen de la iglesia. La iglesia es una nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento. Es el cuerpo de Cristo. Veamos cómo se formó este cuerpo en Pentecostés, pero lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. ¿Cómo se forma esta nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento? Dice así: porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en el que tú recibes a Cristo, el momento que ayer tuvimos 40 y tantas decisiones ayer, fue una bendición el coffee break, démosle gracias a Dios y oremos por estas 42 decisiones que ayer pidieron a Cristo entrar a sus vidas. En ese momento, ayer los que pidieron a Cristo, en ese momento, sin que ellos sepan, nacieron de nuevo. Algo extraño espiritual en el mundo invisible sucedió dentro de sus vidas, que fue sembrada una semilla que venía de aquí. Si no viene de aquí, tú no puedes nacer de nuevo. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una semilla es sembrada y esa semilla tiene que ser regada, tiene que crecer. Si realmente está la semilla dentro de ti, tiene que crecer. Y el que puso esa semilla fue la Biblia y el Espíritu Santo. Él es el agente del Espíritu Santo el que pone esa semilla. Y cuando dice la Biblia que somos nacidos de nuevo, también somos regenerados. En el momento de la conversión, naces de nuevo, sufres una regeneración, pasas de las tinieblas a la luz sin que todavía te des cuenta. Pasas de la muerte, donde tú te encontrabas separado de Dios, ahora a volver a vivir espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente, ahora vas a vivir espiritualmente. Y además ahora vas a formar parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bapto en el griego, bautismo, significa identificación, unión o amalgamiento. O sea, el Espíritu Santo agarra a Pepe,
Aquí está Cristo. Vean esto. Esto es un misterio impresionante descrito en Efesios 5. El Espíritu Santo agarra a Pepe y lo pega, lo une al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo que estamos en Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento, porque no había formado. Cristo ni el Espíritu Santo había descendido para morar permanentemente en los hombres. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Muchos creen que Sansón tenía así músculos como Rambo, ¿verdad? Pero, o sea, entonces le atribuiríamos la fuerza a sus músculos. Pero Sansón era como común y corriente. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, la fuerza de Sansón no era muscular, la fuerza de Sansón era espiritual. Y agarraba a los leones como si fueran cabritos. Cargó una puerta de casi 200 kilos. Y mató a más de 150, 200 filisteos con la quijada de un burro. Pero en el momento en que Sansón se fue tras Dalila, ¿saben lo que significa Dalila? La que debilita. Una mujer es capaz de debilitar a cualquier hombre. Cuidado, varones. Sansón se olvidó de Dios y de los mandamientos de Dios. Fue seducido por Dalila. Y cuando Sansón le dice a Dalila, agarra mi pelo, ¿verdad? Y peíname, ella le corta el pelo, porque Dios le puso el símbolo de su fuerza en su pelo. Y cuando Sansón se despierta, todo esto está en el libro de los números, de los jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Sansón, lo agarran los filisteos y lo amarran, y Sansón ya no pudo romper las lianas. Y dice la Biblia, porque no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Cuando David tenía el Espíritu Santo, escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has separado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mis ropas echaron suertes, me miran como toros de Basán. David, 1000 años antes de Cristo escribió la crucifixión. Y cuando estaba el Espíritu Santo en él, era inspirado para escribir las profecías, pero el Espíritu Santo se iba de David, y David era como cualquier hombre, como tú y como yo. Ahora no. Ahora dice 1 Corintios 6, 19. ¿Qué no saben que ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo? Ahora somos nosotros, ya no hay tabernáculo, ya no hay los edificios, nunca por el amor de Dios le llamamos a la iglesia. La iglesia somos nosotros las personas. Los edificios los cambiamos en teatros, en un salón auditorio, uno construido. La iglesia somos nosotros. No hay, vamos al templo, otros dicen pásenle al altar, por el amor de Dios. El altar somos nosotros ahora. Ya no hay ningún altar físico visible. Ahora somos nosotros el altar de Dios, porque el altar de Dios donde se ofrecen sacrificios, ahora tú los ofreces espiritualmente, ya no físicamente, matando un borrego o un cordero. ¿Me van entendiendo? Qué importante es que tengamos estas verdades que son bíblicas. Ahora vamos a Romanos 6 y ahí se nos explica, ya sin ninguna duda, todo el procedimiento del nacimiento tuyo, mi nacimiento, en un mundo donde nosotros no pertenecemos. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongan atención. ¿O qué no saben? Parecería que la iglesia en Roma no sabía. Pablo los exhorta. ¿Qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿A qué bautismo se está hablando Pablo? No al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no nos regenera. Todos los que hemos sido identificados, amalgamados, unidos. Recuerden lo que significa la palabra bautismo. Amalgamados, identificados, unidos. Y lo traducimos así para que tengas mejor entendimiento. ¿Qué no sabes que todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte? ¿Qué significa esto? Que hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz, tú estabas ahí, yo estaba ahí,
Estábamos en Cristo cuando Él moría, moríamos juntamente con Él. Pero ¿cómo puede ser cierto esto, hermanos, si yo nací 2000 años después? Espiritualmente, el mundo invisible nos es revelado, porque en el momento en que moría Cristo, Dios sabía que tú y que yo lo íbamos a recibir. Y ya estábamos en Cristo, en esa cruz. Por eso cuando recibes a Cristo, Él muere, con su muerte paga tus pecados, dándonos a entender que tú y yo moríamos, pero ahora Él moría en mi lugar porque yo no los podía pagar. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Porque son versículo 4, pero no solamente queda ahí. Además, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos pega con Cristo, morimos con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, tú y yo fuimos enterrados con Él. Ahora lo explico. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tú también andes en vida nueva. Un cristiano que recibe a Cristo, ha muerto con Cristo, ha sido enterrado con Cristo. Y si hemos sido enterrados es porque el antiguo Pepe, la antigua Carmelita, el antiguo Armando murieron cuando yo recibí a Cristo. Yo estoy muerto a los ojos de Dios ya. Ya Dios no tiene nada contra mí. Absolutamente nada contra mí. Porque me ha recibido por gracia y me ha dado lo que yo no merezco. Y lo que me queda por vivir ahora, aunque ya por eso la salvación no se puede perder, porque ya fuimos muertos, enterrados y resucitados con Cristo, estamos unidos con Él eternamente. Ahora simplemente nos queda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y obedecer a Dios para que las bendiciones que iban a tener en Canaán en el Antiguo Testamento, las tengas en esta vida. Y en la nueva vida, cuando entres a Canaán, no seas descalificado para servir a Dios. ¿Van entendiendo esto? Muchos dentro de 2 o 3 años lo van a entender. No importa, pero los que son inmaduros todavía en Cristo y los que son niños en Cristo, esto les sirve para ir dándose cuenta la profundidad de lo que es la vida cristiana. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, fuimos, está en tiempo pasado este verbo, fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Si ya realmente hemos muerto con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo, nuestra garantía es volver a vivir. Y esto nos habla claramente que fue efectuado mediante el bautismo del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados con Cristo en el momento de la conversión. Durante muchos años, desgraciadamente, se enseñó, yo pasé esa época, el siglo pasado, los 80s, 90s, donde decían a los que ya eran cristianos, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque no eras cristiano. Pero si eres cristiano, no necesitas recibir nada, estamos completos en Él, dice Colosenses capítulo 2. No hay nada que nos falte ya de recibir de Dios. Ni hablar en lengua, ni el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento. Cuando un niño nace, no nace sin una pierna, sin un hígado, sin un pulmón. El niño nace completito. Y si nace incompleto es porque hay un problema grave en él. Y cuando Dios hace una obra, no la hace imperfecta, la hace perfecta. Hemos nacido y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 2, que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas. Ya estamos allá arriba, sentados juntamente con Él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Porque por un solo Espíritu todos hemos sido bautizados, identificados, amalgamados, unidos al cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias porque Él ahora es nuestra cabeza y nosotros miembros unos de otros en particular, para que no haya desaveniencia entre nosotros y podamos amarnos y soportarnos como nosotros lo debemos hacer por amor a tu muerte en la cruz.
Te damos gracias, Señor, porque estamos en un mundo infectado, enfermo, que se están autodestruyendo los seres humanos a nuestro alrededor. Y ahora nuestro deber es alumbrarlos, sacarlos de la podredumbre donde se encuentran, del pecado donde han vivido, mostrándoles que tu gracia es más que suficiente para transformar la vida de cualquier persona que quiera obedecer a la fe, obedecer el Evangelio. Oramos al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Que todos ustedes permanezcan fieles hasta el fin, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios les dé un espíritu de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan esta esperanza maravillosa que se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza bienaventurada. Y que conozcamos la supereminente grandeza del poder que lo levantó de los muertos, porque es el mismo poder que está actuando dentro de tu vida y de mi vida. Descubre este poder, hermano y hermana en Jesucristo. Descubre el poder inmenso que Dios nos ha dejado. Y mientras vivas creyendo y obedeciendo, Dios te levantará más pronto del lugar donde tú te encuentras, para que te conviertas en una antorcha en tu lugar de trabajo, en tu escuela o en tu universidad, y podamos guiar a la gente que queda y que van a recibir pronto al anticristo, arrebatarlos del fuego eterno por la gloria de Dios. Si alguna persona en esta mañana quiere recibir a Cristo por primera vez, ser unido con Él en su muerte, en su entierro y en su resurrección, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives, Señor Jesús, ahora te pido en este instante a que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor. Gracias por darme la vida eterna y haberme hecho renacer mediante la predicación de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor.